A ver, un niño de 7 años que está revolucionando el mundo del arte. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo vamos a analizar la obra de este mini Picasso al que han llamado un tal Mikhail Akar, que es un niño de 7 años que lleva 3 o 4 años haciendo dripping, bueno, como todos los niños y todas las niñas al que le pone pintura para que haga lo que quiera, ¿no? ¿Qué hace? Pues tirarla, como Jackson Pollock. Pero bueno, yo lo que te quiero demostrar en este vídeo es que esto del mini Picasso es el timo de la estampita, o sea, es más falso que un billete de Monopoly. Mira, verás, la noticia ha venido porque este niño supuestamente siempre ha vendido un cuadro en 11.000 euros. Y claro, esto viene de una nota de prensa que se repite en un medio y en otro porque las frases son las mismas para unas noticias y para otras, y aquí nadie ha comprobado nada, ni nadie ha mirado nada, así que como alguien tiene que hacerlo, vamos a verlo. Venga, vamos a meternos en la web de este tal Mikhail Akar, porque por supuesto tiene web, tiene página de Facebook, de Instagram e incluso canal de YouTube. No ve al niño, esta es la página del niño, ¿no? Y tiene aquí pinturas suyas que como veis son muy básicas, infantiles, muy random, pero fíjate lo que pone aquí abajo: Billie Jean 2020, 1.100 euros. Anda, 1.100, no 11.000 como decía el anuncio. Pero es que bajamos y vemos otro dripping de 990 euros, de 2018. Sorpresa. Pero, vamos a hacer una cosita, va a ver, se le pincha aquí, que supuestamente nos va a llevar a la galería. Me refiero a la galería que comercializa sus obras, porque claro, este niño es la gallina de los huevos de oro. Hay que sacarle el dinerito, ¿no? Pues venga, aquí hay un teléfono al que podemos llamar para comprar sus obras, y aquí vemos que hay algunas vendidas, como se ve claramente aquí, y anda, esta cuesta 6.200 euros. Hay otra de 8.750. Pero esta otra cuesta 990. Estos precios sí que son random. Más random que la pintura de Mikhail Akar. Pero espérate. Otra pintura de 4.900, otra de 5.000... Un momento. Aquí hay dos pinturas que tienen dos precios. 4.800 euros, 4.980. ¿Esto qué es? Ah, el mundillo del arte. El mundillo del amparte, diría yo. Esto es todo muy random y muy oscuro, ¿eh? Pero vamos a indagar un poquito más en este tema. Sus cuadros expresionistas, que recuerdan el estilo del estadounidense Jackson Pollock, se venden en miles de euros. De primeras, el niño ni siquiera quiere ser pintor, ni siquiera quiere ser artista. O sea, el niño le han hecho una entrevista y dice que lo que quiere ser es futbolista. Mikhail, como casi cualquier niño de 7 años, sueña con ser futbolista. Y dice en las noticias que el niño es un prodigio del expresionismo. Y digo yo, ¿del expresionismo de qué? Es un prodigio de la nada. Además de hacer lo que ya hizo Pollock, que además es aburridísimo Pollock, porque no hay quien se lo trague, no hay quien se trague una exposición entera de Pollock, este niño hace Pollocks pero mal. Bueno, no es que haga esa técnica del dripping mal, sino que la propia técnica invita a que todo salga pues prácticamente igual. Pero bueno, esto de descubrir al niño artista, esto no es nuevo, ¿eh? Esto viene de Vasari, bueno, de las vidas de Vasari, donde él cuenta muchas historias, entre ellas la de Giotto, que era un niño pastor que fue descubierto por un noble y claro, lo vio en la arena pintar con un palo unas ovejas y dijo él, este niño es un artista, me lo llevo a la corte o me lo llevo a mi casa, donde sea. Lo promocionó y claro, el niño se hizo famoso, se hizo Giotto, vamos, que lo conoce todo el mundo. ¿O no conoces tú a Giotto? Pero vamos, que estos son historietas que te cuenta Vasari, ¿eh? Que a saber si son verdad o no, porque este mismo cuento también se lo aplican, por ejemplo, al pintor Beccafumi, entre otros. Y también hay historias que dicen que Zurbarán e incluso Goya fueron descubiertos de esta manera. Porque claro, aquí pasa una cosa, en aquellos tiempos no existían los materiales del arte, o sea, los niños no tenían un lápiz en su casa, no tenían pintura, no podían dedicarse a hacer ningún tipo de actividad artística. Pero claro, ¿qué pasó en el siglo XIX? Pues que ya con la revolución industrial empiezan a fabricarse pinturas, pinceles, bolígrafos, lápices, todos estos materiales del arte, y los niños empiezan a utilizarlo porque son más baratos y ya se dan este tipo de fenómenos que está llegando en nuestros días al sumum. Por ejemplo, un cuadro como ese o este otro toman mucho tiempo.
Pero bueno, esto viene muy bien explicado en La leyenda del artista. Este libro que, entre otras historias, te cuenta, por ejemplo, la de que un tal Ridolfo Ghirlandaio descubrió por casualidad a un niño de 6 años llamado Bernardo Bozzetti. Bernardo Bozzetti, que estaba pintando figuras en una pared de una iglesia. Y claro, ¿qué hizo? Pues lo mismo, promocionarlo, porque esto es lo que se hace. Y no solo en la cultura occidental, también en la oriental. Se repite la misma historia. El pintor japonés Maruyama Okio fue descubierto por un samurái porque andaba el samurái por allí, por el pueblo, y vio que un niño pintaba un pino en un saco de papel de la tienda del pueblo. Y claro, dijo, este niño es un artista, hay que promocionarlo. ¿Y qué nos dice la historia? Pues que cuando se promocionan a estos niños, suben en la escala social. ¿Por qué? Pues porque ganan cada vez más dinero, se hacen ricos, y esto es lo que puede pasar un poco con este niño, a no ser que, en mi teoría, que este niño ya no tenga problemas económicos y que simplemente lo que está pasando aquí es que su padre, que por cierto estaba en paro, A sus 38 años, el padre dedica tiempo completo a los asuntos de su hijo. ha visto la oportunidad y ha dicho, aquí voy yo a exprimir a mi hijo, que para eso es mío, y voy a decir que es un artista y me voy a forrar con él. Y de hecho lo está haciendo, lo está haciendo. Y este año sus cuadros se exhibirán por primera vez en el extranjero, en París. Pero vamos, que poner a pintar a un niño es como poner a pintar, yo qué sé, a un caballo, a un perro, a un cerdo, que si no has visto mi vídeo de los animales que pintan, te lo voy a dejar por aquí y por aquí. Que yo estoy pensando, ¿y si yo pongo a pintar a mi Cali, a mi gatita Cali, me podrá sacar de pobre? O sea, ¿podremos conseguir dinero para el castillo? A ver, Cali, ven para acá, ven. Toma esto y píntame algo chulo, píntame algo bonito, anda. Muy bien, muy bien. No, eso no, Cali, eso no. Esto es un churro, no. A ver, pinta bien. Ahí, muy bien. Eso es otra cosa, Cali. Eso es otra cosa, ¿eh? Nos vamos a forrar. Cali, no. Hoy día esto de los niños artistas está súper normalizado, porque claro, existen programas como el Got Talent, ¿no?, que ganó un niño tamborilero, o La Voz Kids, donde salen un montón de niños que cantan maravillosamente bien y que después supuestamente van a tener una carrera o no, porque claro, aquí pasan varias cosas. Si miramos el caso de Marisol, no sé si recordarás quién es, esa cantante maravillosa, estuvo tan explotada que acabó fatal, o sea, no ha querido saber nada más del mundo del espectáculo. Pero bueno, yo aquí lanzo la pregunta, ¿es acaso esto una forma de explotación infantil? Porque lo que está claro es que al niño lo ponen a trabajar. Y es que si ves dónde lo pone, parece una especie de zulo, parece un cuartito pequeño donde le dan pintura y le dicen, niño, ponte a pintar, que a mami le hace falta un bolso nuevo. Anda, ponte a pintar. Esto era una dramatización que me lo estoy inventando, que a lo mejor no es así. Que el niño será muy feliz pintando. A lo mejor no. Así que esta noticia dice que el niño se ha hecho un hueco en el mundo del arte. Y digo yo, ¿en el mundo del arte de qué? ¿En qué mundo del arte? ¿En su mundo del arte imaginario? Yo no veo que el niño esté por ningún sitio. También dicen que hay interés por él en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Otra vez engañándonos a todos y a todas. Porque claro, ¿quién dice esto? Su padre que es su agente. Que yo creo que es el mismo que ha escrito la nota de prensa que está en todos los periódicos digitales e incluso en algunos de papel. Bueno, y en vídeo. Pero es que la historia parece de chiste, porque el padre dice que es que descubrió que el niño era un gran artista porque le regaló unas pinturas, porque estaba harto ya de regalarle cochecitos, balones y esto, y el niño se puso a pintar y claro, vio ese cuadro y dijo, esto es de mucha calidad. Que digo yo que el padre de arte sabe lo mismo que yo de ingeniería aeronáutica, si es que existe. ¿Aeronáutica? ¿Qué te estoy diciendo yo? Será aeronáutica y tampoco. Bueno. Total, que el padre pensó que le había pintado su madre y cuando vio que le había pintado el niño esa maravillas como estas que está viendo aquí, pues dijo, oye, mi niño es Pero la cosa no queda aquí, porque el propio niño está muy orgulloso de tener su propio estilo, de tener... Por favor. Pero bueno, vamos a ver algunos vídeos del niño pintando, porque yo lo he investigado
Y es que en su canal de YouTube ni siquiera tiene muchos seguidores, vamos a verlo. Mira, aquí está su canal, Mikhail Lacar, tiene 452 suscriptores, 27 vídeos, que no son muchos, y por lo que yo veo, aquí hay vídeos desde hace 3 años, o sea, el niño pequeñito, lo vemos aquí, vamos a ver, pintando con los dedos, como cualquier niño al que tú le dejas pintura y le dices, niño, haz lo que quieras. Aquí está el expresionista abstracto descubriendo su yo interior, claro, estampando las manos, porque eso es lo que hacen todos, y emborronándolo todo. ¿Por qué? Porque es un niño, porque el niño, ¿qué va a saber de pintar? Hace lo que le dice su instinto, y su instinto es, pues esto que estás viendo, guarrearlo todo. En el buen sentido, ¿eh? Vemos también cómo el toma ya, mira, mira cómo le da, mira cómo le da. Aquí al dripping, dale al dripping, niño. Ahí, con su gorrita, ¿lo ves? El niño muy feliz, o no. Toma, toma, toma. Chorreando, mordiéndose la lengua, porque claro, ahí tiene que expresar todo lo que lleva dentro el niño. Todo lo que lleva dentro del bote, que lo va a poner todo perdido, niño. Ya el padre se daría cuenta, lo sacó al jardín para que no dejase la casa pues hecha una maravilla. Y fíjate lo que ocurre, en estos últimos vídeos ya hay mucha producción, ya hay una intencionalidad de que el niño se haga una especie de estrella en el mundo del arte, porque fíjate, se ve como con el rodillo le da al cuadro, la cámara rápida, después amasando la pintura, haciendo su técnica personalísima del dripping, y el padre, supongo que será el padre o un equipo, ya cogiéndole los detalles. ¿Lo ves? Mira qué maravilla que se ve la sombra de la cámara, pero bueno, todo eso se puede mejorar. Mira el niño, hola, hola Mikhail. Y en otros vídeos también se han molestado mucho que se vea al niño pues cogiendo un avión como si fuese una persona mayor, que parece su avión privado, que no lo será, pero bueno, o sí. Aquí está el niño con los pilotos, porque es una persona muy importante el niño, este niño, y vemos cómo sale y llega a su exposición. Señores muy señoreados, con copas en la mano y mirando esos cuadros diciendo, qué pintor joven con más talento. Mira que ha puesto balones de fútbol en medio de una pintura hecha a chorreones. Y mira cómo están todos y todas, contentísimos de haberse conocido. Vaya timo, ¿eh? Vaya timo. Aquí vemos su página de Instagram, que yo no lo voy a seguir porque no me parece tan interesante, la verdad, el niño. Mira las pinturitas que tiene, vamos. Y también su página de Facebook, donde hay un vídeo que sí es muy interesante, que es este, donde se le ve al niño con guantes de boxeo pegándole al lienzo, que él mismo ha dicho en una entrevista que le resulta muy cansado hacer esto. Pero bueno, ya el niño ahí todo cansado, medio aburrido, dándole, mira, mira, mira. Dale ahí, dale, dale, que te va a salir un cuadro maravilloso. De verdad. Bueno, ya está, que me está dando hasta pena ver al niño hacer esto. Dicen que es un niño prodigio. Y digo yo, un niño prodigio es alguien que hace algo diferente a los demás. Y este niño no hace nada diferente a los demás niños. De hecho, he pedido por mi cuenta de Instagram que me enviéis imágenes de obra de vuestros hijos, de vuestros nietos, de vuestros hermanos, hermanas, para compararlas con las de este niño, a ver si es especial o no. Y la verdad, me habéis enviado imágenes chulísimas, ¿eh? Incluso hay algunas que son muy buenas, o sea, que están muy bien. Hay algunas que las vais a ver aquí ahora y otras que voy a poner al final del vídeo. De hecho, hay un libro muy interesante que yo te recomiendo, creo que ya te lo recomendé en un vídeo, ¿no? El arte de los niños, donde si quieres aprender cómo pintan, qué pintan, por qué pintan y todo, aquí está. Esto es uno de los primeros estudios que se hicieron sobre el arte de los niños, sobre el dibujo de los niños. Pero lo que hace Mikhail... De todas formas, esto de los niños pintores no es nada nuevo, ¿eh? Ha habido muchos niños pintores. Por ejemplo, este inglés, Kieron Williamson, ¿no? Kieron Williamson, que pintaba esto en 2002 y salía esta noticia en la que decían prácticamente lo mismo, que era un pequeño Monet, ya no Picasso, sino Monet. Para el caso es lo mismo. Pero es muy interesante, es muy divertido ver esta noticia, porque cuando le preguntan a ese niño del 2012 que si le importaba el dinero, al principio dice no. Y después dice, bueno, un poco sí que me gusta el dinero. Ahora Williamson tendrá 16, 17 años. Lo he buscado por internet y efectivamente sigue pintando. Hace un tipo de pintura correcta, normal, costumbrista diría yo, pero no es nada del otro mundo, ¿eh? Vamos, que no es para tirar cohetes. ¿Pero qué pasa? ¿Que solo hay niños artistas? ¿No hay niñas artistas? Pues sí, también hay niñas artistas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hace tiempo también salió Aelita André, que es otra niña que hace dripping. ¿Qué digo yo? ¿Que están organizando un ejército de niños que hacen dripping para hacerse con el mercado del arte? La cosa está chunga, ¿eh? La cosa está fatal. Que a mí esto me recuerda mucho a la secuencia de la película de La Gran Belleza, que yo estoy completamente seguro que es una parodia a esta niña Adelita o a todos los niños y niñas artistas que han ido sacando a lo largo de la historia.
A mí este niño, por una parte, me da ternura porque yo lo veo y digo, pobre niño, no sé si será muy feliz, no sé si tiene cara triste, no sé si está harto de trabajar así, pero por otra parte me da un poco de miedo, porque a veces te miro de una forma que parece que te está diciendo, mira, yo sé muy bien lo que hago, me voy a forrar, me voy a hartar de hacer chorreones de pintura, y tú te callas, cállate. Pero es que encima la directora de una galería, que no sé yo si será su propia galería, dice que mientras haya alguien que lo apoye y no lo explote, todo irá bien. Pero vamos a ver, chiquilla, si lo estás explotando tú, si estás vendiendo tú su obra, tú, su padre y yo qué sé, y todos los que los rodean. Por otra parte, este niño no es un apasionado del arte, no es un apasionado de la pintura, dice que se cansa mucho. Quiero ser algo más cuando crezca, pintar es agotador. Que cuando sea mayor, ya lo he dicho antes, que quiere ser futbolista, no quiere ser pintor, o sea que en cierto modo pinta en contra de su voluntad, porque yo que doy clases de dibujo y de pintura, he dado clase a algunos niños que realmente eran apasionados del arte, o sea, que entran en la clase, se ponen a dibujar, se ponen a pintar, están concentrados y están deseando llegar al taller para coger el lápiz, coger el lienzo o lo que sea. Creo que no es el caso de este niño, ¿no? Por lo que él mismo dice y por lo que dicen sus padres. Yo de verdad no entiendo cómo le han dado bola a esta noticia, ¿eh? ¿Cómo le han dado bombo? ¿Es que quieren engañarnos a todos? ¿Quieren hacer una noticia para que se lea aunque no sea real? ¿Aunque sea una farsa? Y es que el padre, que tiene 38 años y es un ex vendedor, se está hartando de vender al niño, vamos, a las cosas del niño. Pero reconocen que su vida cambió radicalmente. Durante un evento de Berlín se dedicó a vender gorras de béisbol firmadas por su hijito. ¿Esto qué es? Pregunto. Mira, si de verdad te interesa saber algo sobre el arte de los niños, hay algunos autores que han hecho estudios interesantísimos, como por ejemplo Herbert Reed, Koch o Corrado Rizzi, entre otros. Esto que hace el niño son chorradas, vamos, o chorreadas, qué malo. Y es que al igual que pasó con esa noticia del zapateado de Lita Cabellut, no sé si lo recuerdas, te lo voy a dejar por aquí y por aquí. De nuevo, algunos canales de crítica de arte estamos de acuerdo. También te voy a dejar enlace a la noticia de este niño y a los vídeos de los canales Fernando Castro Flores y Rafael López Borrego, que ya verás que tenemos opiniones bastante similares y es que el caso es lamentable, es lamentable. Ahora sí me gustaría saber cuál es tu opinión, déjamela aquí abajo, vamos a generar debate. Espero que te haya gustado de verdad, compártelo, suscríbete y dale a la campanita y no te vayas todavía porque te voy a dejar dibujos que me habéis enviado vosotros y vosotras, muy bonitos, muy chulos, realizados por niñas y por niños. ¡Hala, a disfrutar! Sus padres aseguran que intentan no presionarlo y que solo pinta cuando quiere.